usted no se le condena, aquí a usted se le ama, porque el primero que nos ama es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y su amor es tan grande que su misericordia se ve reflejada, déselo más fuerte, se ve reflejada hacia nosotros, dándonos la salud, dándonos las fuerzas, dándonos el vigor para salir adelante. Así de que siéntase bien estar en la casa de papá. Diga al que esté a su lado, sonríe, que estás en el mejor lugar del mundo. Dígaselo, sonríe, que estás en el mejor lugar del mundo. Esta tarde vamos a pedir a los niños que puedan salir a sus respectivas clases, y usted y yo nos preparamos para el tema de esta noche. El tema de esta noche es un tema, como muchos de los temas, bastante llamativos, intrigantes, interesantes, un tema muy intenso. Y para ello le voy a pedir, por favor, que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y quiero que leamos la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Hay una pregunta que los discípulos le hacen al Maestro, y la encontramos en el capítulo 24, versículo 3 de ese Evangelio, San Mateo 24, 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A ver, vamos estudiando en contexto esa pregunta. 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Es una pregunta, como no me gusta usar la palabra dividida, sino multiplicada en varias cosas. La pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? 1. Señal, ¿qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. Son 3 en una. ¿Estamos leyendo? Estamos leyendo que los discípulos tenían un alto interés por querer escuchar de Jesús cuándo serían estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se están refiriendo los discípulos cuando le preguntan a Jesús cuándo serán estas cosas? Ahora se suma la parte donde dice: ¿y qué señal? Note que no está preguntando por qué señales. Hay una sola señal. La pregunta de los discípulos es: ¿qué señal? Una sola. Porque a veces hemos manejado la interpretación de que la respuesta de Jesús y las señales que Jesús dio, todas van relacionadas a la pregunta de los discípulos. No, no le preguntaron los discípulos a Jesús cuántas señales habrán. Le preguntaron por una sola, y Jesús se las respondió, y hoy la vamos a estudiar. Jesús les dio la señal que ellos buscaban, se las dio clara y contundente de cuál sería la señal. ¿Acerca de qué? La tercera parte de esa pregunta: del fin del siglo, del fin de los tiempos. Creo que siempre ha existido esa, no puedo decir curiosidad, porque es más que curiosidad, pudiera decirlo como preocupación de querer saber si estamos cerca del fin. Hay una preocupación en el mundo y en las personas pensantes acerca del fin de los tiempos. ¿Y por qué
nos interesa tanto a nosotros conocer cuándo será el fin? Yo supongo que hay un sinnúmero de factores del por qué nosotros tenemos esa preocupación. Algunos porque queremos saber si todavía tengo tiempo para hacer ciertas cosas. Algunos queremos saber qué tan cerca está el final del mundo o el final de los siglos, porque quiero saber si todavía puedo planificar o planear o seguir haciendo lo que estoy haciendo, o debería ya de empezarme a preocupar más acerca de que ya estoy cerca del fin. Las personas, creo que por intuición, nosotros los seres humanos por intuición, ya por naturaleza traemos esa preocupación, porque como sabemos que la vida es finita, todos entendemos aquí, y la Biblia lo dice claramente, que nuestra vida es como el rocío del campo, que cuando amanece está lleno del rocío, pero en la tarde se desvanece, se va. El sabio Salomón decía que es como un agua que cae en las manos y se destila. O sea, estamos por un momento y en otro momento ya no estamos. Y aunque nosotros tal vez no tengamos con claridad el final de los tiempos, siempre existe la preocupación de cuántos años voy a vivir. Y por eso es que estos brujos y estos mediums y estos lectores de las cartas, agoreros, y estos lectores de la bola de cristal se han valido de esa preocupación de la humanidad para engañar con sutileza a la humanidad. Y por eso es de que existen tantos de estos lugares y tantas personas que persiguen una respuesta con respecto al final de sus vidas o al final de los tiempos, caen en la trampa de la mentira o del engaño de estos agoreros. Porque sí hay una preocupación en cada persona por querer conocer el final de todas las cosas. ¿Sabe que lo maravilloso, lo hermoso es que sabiendo Dios, conociendo Dios de nuestra intuición, que por naturaleza tenemos esta preocupación de conocer de los tiempos o de saber del final de los tiempos, Él respondió a sus discípulos. Los discípulos mismos tenían esa curiosidad, esa preocupación. Queremos saber, Jesús, y queremos que nos digas cuándo serán estas cosas, qué señal habrá antes del fin del siglo. Y Jesús les responde claramente. Pero antes de llegar a la respuesta de Jesús, vamos a estudiar un poco algunos de los eventos que se alinean o que encaminan el final de los tiempos. Algunos de los eventos que Jesús señala, no como señal principal, porque Jesús le da una respuesta a sus discípulos con respecto a la pregunta, ¿qué señal? Una señal pedían. Jesús se las dio. Jesús les dio la respuesta de esa única señal. Se las dio. Sin embargo, antes de darle la respuesta final, les dijo: muchachos, muchas cosas van a pasar. Resolviendo la primera pregunta, cuéntanos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús les empieza a decir las cosas que vendrían como preludio a la última señal. Y vamos a darnos cuenta que en ese mismo capítulo 24, que el capítulo 24 de Mateo refleja a Jesús como el profeta, refleja a Jesús como el escatólogo, Jesús el conocedor de los eventos del porvenir, porque escatología es precisamente el estudio de los acontecimientos del porvenir. Y este capítulo 24 de Mateo señala y muestra a Jesús como el profeta escatólogo, el que lo sabe todo. Aquí nos damos cuenta nosotros que Dios es el alfa y la omega, que Dios es desde el principio y será hasta el final, queriendo decir que Él lo conoce todo. Jesús hizo mención desde el momento de la creación del hombre, como el momento cuando el hombre iba a caer y el momento cuando llegaría el final de los tiempos, porque Él es desde el principio hasta el final. Y vamos ahora a ver todo una colectiva, una colección de sucesos que vendrían a pasar antes de llegar a la última señal. Lo primero que Jesús menciona en los versículos 4 y 5 es
el engaño, la mentira, los falsos cristos. Jesús habla de que uno de los sucesos como preludio antes de la última señal acerca del fin de los tiempos. Recuerde que estamos hablando del fin de los tiempos. No estoy hablando de lo que va a acontecer previo al rapto. No estoy hablando de lo que va a acontecer durante la tribulación. Hemos hablado de que la venida de Cristo está compuesta en dos partes. La primera por el rapto y la segunda por su venida, donde Él va a pisar la tierra. La parusia. Parusia es el término en griego acerca del advenimiento o la venida de Jesús a la tierra. Esa es la segunda parte de la segunda venida de Cristo. La primera parte es el rapto. Pero aquí los discípulos no le están preguntando acerca de cuándo sería la parusia o cuándo sería el rapto. Los discípulos le están preguntando con respecto al final del siglo, al final del mundo, el final de la humanidad. Porque una cosa es el rapto, otra cosa es la gran tribulación, otra cosa es el reino milenario, otra cosa será la nueva Jerusalén, la nueva casa que Dios ha preparado para nosotros. Cada una de ellas tienen sus temas respectivos. Aquí la gran pregunta es, ¿qué señal hay o cuál es la señal para que nosotros sepamos que estamos llegando al final del siglo, al final de la vida, al final de la humanidad? Y Jesús comienza diciéndoles, lo primero que ustedes van a darse cuenta, lo primero que va a acontecer en el mundo entero, hablando de forma global, que les dirá a ustedes que están cerca de ver el final de todo. Ya no estamos hablando del rapto únicamente o de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de todo. Lo primero que ustedes van a saber es que va a haber una ola de engaño, de mentira, de falsedad. Y lo vemos en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús señala con respecto a uno de los sucesos que marcará la pauta para el final de los tiempos es el engaño. ¿Por qué Jesús señala el engaño como punto inicial, como punto de partida para todos los demás acontecimientos trascendentales que sucederán después de esto? Porque el engaño ha sido el arma más sutil y más poderosa que ha utilizado Satanás desde el principio de las edades hasta este tiempo. ¿Con qué o de qué manera hizo que la humanidad cayera? ¿De qué manera o de qué se valió Satanás para atrapar a la humanidad? Con el engaño. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Engañando a Eva, engañando a Adán, los engañó. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y si hay algo que Dios detesta, si hay algo que Dios no comparte y le tiene una terrible, algo que Él no lo tolera, es el engaño, la mentira. Porque el engaño y la mentira son el motor de arranque para todo lo demás que viene después. Mire, si no fuera por la mentira, no habría apostasía. Si no fuera por la mentira, no habrían herejías. Si no fuera por la mentira, no habrían gente neófita enseñando herejías y apostatando de la fe. ¿Por qué Jesús señala el engaño, la mentira como el punto número uno, el acontecimiento número uno que marca la pauta para todo lo demás que viene detrás? Porque una vez que el hombre es engañado, una vez que la mujer es engañada, es movida del lugar de donde estaba a un lugar de mentira. Adán y Eva estaban bien. Ellos estaban en el lugar correcto. Estaban en el huerto. Estaban bien, lo tenían todo.
Pero una vez que cayeron en el engaño de Satanás, una vez que cayeron en la mentira de Satanás, fueron movidos del huerto, fueron expulsados del huerto. Cambió su estilo de vida, cambió su manera de vivir. La vida se les complicó. ¿A raíz de qué? Del engaño. Apostasía. Apostatar es ser movido de. Estabas aquí, pero apostataste. Te moviste de acá a acá. ¿Qué te llevó a moverte? Si el engaño te movió, apostataste de la fe. Apostatar de la fe es de pronto por la mentira, por el engaño, por la herejía, por corrientes de doctrinas falsas, ser movido de. Deja sus convicciones atrás, todo lo que sabías, tu primer amor, la senda antigua, tu caminar en rectitud, tu caminar en santidad, lo dejas atrás por una mentira, por un engaño. Y lo primero que Jesús señala como el punto de partida para todo lo demás que va a acontecer en el mundo es la mentira. Por eso hay otro pasaje de la Escritura cuando Jesús dice: y encontrará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Yo lo he dicho muchas veces, lo he predicado y hoy lo vuelvo a decir. La guerra más grande que hoy estamos teniendo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cada creyente, cada persona que profesa ser seguidor de Jesús o discípulo de Jesús, es contra su fe. La guerra que hoy estamos teniendo, ¿a través de qué y por qué? ¿Cuál es la guerra? La guerra, por ejemplo, ideologías, filosofías falsas, doctrinas, corrientes de doctrinas falsas, malas interpretaciones de la bendita y sagrada palabra de Dios. Y la gente cayendo en esos enredos se convierte en apóstatas, son movidos. Por eso es que surgen tantas religiones y sectas. Los mormones son una secta, no son religión. Los testigos son una secta, no son religión. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? La religión es abierta. La religión está abierta para todo el mundo, sabe cómo operan, todo el mundo sabe cómo se manejan, todo el mundo conoce sus principios, todo el mundo conoce sus bases de enseñanza. La secta hace las cosas por debajo. La secta las hacen escondidas. Ellos manejan sus propias publicidades, ellos manejan sus propios libros, manejan sus propios profetas, manejan sus propias gente, tienen una revelación por un hombrecito y de allí van alterando y cambiando las cosas para manipular. Las sectas manipulan. Las sectas a través del engaño y la mentira manipulan. Entonces hay una gran diferencia y hoy más que nunca, hoy tenemos una corriente de ideologías doctrinales corruptas. Tenemos una corriente de sectas que están agarrando un auge y una fuerza, engañando al hombre. A Satanás le conviene engañar a la gente, porque engañándolas las manipula. Toda persona engañada, toda persona que cae en la mentira de Satanás es fácilmente movida. Mire cómo una persona que empieza en su cristianismo, amando a Dios, entregándose a Dios, dándolo todo por Dios, en su primer amor por Dios, de pronto el enemigo lo empieza a engañar. Ese joven que vino a la iglesia amando a Dios, entregándose a Dios, haciéndolo todo por Dios, de pronto se le presenta una Dalila, le sale una mujer, esa mujer con seducción, con mentira y con engaño, no porque lo ame, no porque lo quiera, pero por quererlo atrapar y hacerlo caer dentro de la trampa, lo empieza a seducir y con engaño lo hace caer. Una mentira, un engaño seduce. La mentira que seduce es para manipular. Y por eso es que Jesús dice, antes de que pasen los demás acontecimientos que van a empezar a surgir antes del fin de los siglos, lo primero que va a pasar es el engaño. Es la mentira. Esta corriente ideología de géneros que estuve hablando hace algunos domingos atrás, 2 domingos atrás, explicándoles a ustedes cómo estas organizaciones, la OMS, Organización Mundial de Salud, promoviendo la ideología de géneros, diciendo: tú naciste y no tuviste la opción de escoger el sexo que querías ser. Tú naciste y no te dieron la opción.
tampoco tuvimos la opción del nombre que nos pusieron. Tampoco tuvimos la opción de los padres con los que nacimos. Tampoco tuvimos la opción de haber escogido el país donde nacimos. ¿Y por qué no atacan eso? Sino que atacan el área sexual, porque es una manera de manipular a la humanidad. Cuando el hombre es movido o es cambiado, su identidad es afectada y fácilmente es movido. Cuando el hombre pierde su identidad. ¿Y qué es lo que identifica al hombre o a la mujer? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el hombre y la mujer? El sexo. Y cuando en esto te crean confusión y te engañan, ¿qué pierdes? Identidad. Y una persona sin identidad, ¿qué va a pasar? Va a ser fácilmente movida, manipulada, y eso es lo que los gobiernos quieren. Los gobiernos quieren un montón de gente ignorante, un montón de gente sin identidad, un montón de gente que no son pensantes. En otras palabras, disculpe la palabra, idiotas, zombies, que hagan como robots lo que el gobierno les dice. Pero primero los lleva al engaño para manipularlos, al engaño del sexo. Entonces la ideología de género es algo satánico. Y hoy lo estamos viviendo más que nunca. La mentira y el engaño, queriéndole robar identidad a la humanidad, es lo primero que ha surgido. Eso se ha metido dentro de las escuelas. ¿Por qué dentro de las escuelas? Porque las escuelas es la base del sistema educativo. Las escuelas son las que educan a nuestros hijos. Son los que educan a las próximas generaciones. Y qué sagaz y qué astuto es Satanás, que se mete en el sistema educativo. ¿Para qué? Para dañar a nuestras próximas generaciones, manchando a las siguientes generaciones, para así manipularlos con facilidad. Nuestros hijos hoy más que nunca van a tener el desafío y el reto más grande en sus vidas para estos últimos tiempos, con todas estas corrientes que atacan la identidad de ellos y que los llevan a una perversión y a una confusión. Con razón Jesús dijo: lo primero que va a surgir, muchachos, es el engaño. Versículo 4. Porque vendrán muchos, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos hoy personas adjudicándose títulos de Mesías. Cristo significa Mesías. Jesús es Salvador, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Salvador. Cristo, Mesías. Jesucristo, Salvador, Mesías. Y cuando Jesús dice que vendrían muchos, escuche esto, versículo 5, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y otra vez menciona: y a muchos engañarán. Volvemos al punto de que el engaño y la mentira es lo que lleva a la persona a apostatar. Es movida de lugar, es movida de convicción, es movido de principios, es cambiado por el engaño y manipulado. Esto de los Mesías hemos visto a lo largo de los años y de estos últimos años, desde un Jim Jones hasta un David Koresh en Waco, Texas, y otros que han surgido por allí diciendo que son Mesías, adoptando ideologías doctrinales tan chuecas, donde ellos podían tener relaciones con las mujeres que ellos quisieran dentro de su congregación, podían engendrar hijos sin límites. Esto era parte de la enseñanza de David Koresh. 70 de ellos murieron quemados, vivos, en un ataque del gobierno contra esta secta falsa y mentirosa, y un hombre queriéndose hacer pasar por Mesías cuando no era ni la sombra de lo que fue Jesús. Pero estos son movimientos extremos que han terminado mal. Pero lo crea o no, hay todavía corrientes y hay personas dentro de las congregaciones que se creen ser Mesías, salvadores. Y ellos han adoptado enseñanzas y han cambiado la enseñanza a su propio beneficio, a su propia conveniencia, para engañar y manipular. Y escuche lo que estoy diciendo ahora.
estos engaños y estas mentiras de estos falsos mesías se ha metido dentro de la misma iglesia. ¿Cómo? A través de la adulación. ¿Qué es adulación? Cuando el hombre espera veneración para sí, cuando el hombre espera reconocimiento de gloria humana, usurpando el lugar de Dios, porque la gloria y la honra solamente es para Dios. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y no hay hombre alguno que pueda usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Pero hoy lo tenemos dentro de las congregaciones. Líderes que se hacen pasar por ser intocables. Líderes que se hacen pasar como que si fueran perfectos, como que en ellos no hay tacha. Tenemos al que lleva el sobrenombre del vicario de Jesucristo, el sinvergüenza que está sentado en Roma, el Papa Francisco, hijo del diablo, usurpando un lugar, llamándose el vicario, llamándose el representante y usurpando un lugar. Por eso ella es conocida como la gran ramera, que se prostituyó con los gobiernos de la tierra. Se prostituyó, se vendió, y ella terminará mal, mal, por querer usurpar un lugar a través del engaño, haciéndose pasar por ser algo que no es. Y desde la cúpula de la religión más opulente hasta iglesias evangélicas cristianas que hoy tienen sus redentores y sus cristos, y mucho pueblo sigue a esta gente sin abrir sus ojos, sin darse cuenta que todo lo que ellos pretenden es gloria para ellos, adulación, adoración para ellos. Ya Dios se convirtió dentro de esas iglesias en un segundo plano y no es el principal. Dios nos libre en esta casa de poner a Dios en segundo plano cuando Él es el primer lugar en esta casa. Aquí reina Dios y aquí se hace lo que Dios dice. Aquí se predica la palabra de verdad y no andamos con mentiras o con engaño, a lo blanco blanco y a lo negro negro, porque así es Dios. Al pecado pecado, a la santidad santidad. Pero hoy hay muchos mesías, falsos cristos vendidos por un diezmo, vendidos por una ofrenda, vendido porque no quiero que esta familia se me vaya, porque son los que mejor aportan para la iglesia. Si ellos se me van, no tengo para pagar la renta. Falsos cristos metidos dentro de las congregaciones, queriéndose congraciar con el pueblo. Son movidos por el pueblo, y de eso huya, corra, escape por su vida. No se les puede acercar. Usted no los puede tocar, usted no los puede saludar. Usted ha visto cómo el Papa extiende su mano, béseme la mano, besen el anillo. Y casi hay líderes dentro de las congregaciones cristianas igual. Usted no se les puede acercar, usted no los puede abrazar, usted no los puede tocar, porque ellos son los grandes apóstoles, reverendos, querubines, serafines y arcángeles. Y Cristo habló de eso. Dios nos libre a nosotros caer en ese engaño y en esa mentira. Dios lo libre a usted de caer en ese engaño y en esa mentira. El único que merece gloria y honra se llama Dios. El único que merece nuestro respeto y nuestra obediencia se llama Dios. A su nombre. El día que yo me empiece a creer algo que no soy, hermano, ese día el Señor me va a agarrar de las dos orejitas, un puntapié en el trasero y voy para afuera. Porque yo no soy quien para usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Por eso cuando usted viene a esta casa,
Usted sabe a qué horas entra, pero no sabe a qué horas sale, porque aquí manda Dios, aquí manda el Espíritu Santo, y aquí se hace lo que el Espíritu Santo dice, y le damos libertad al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fluye, y si el Espíritu Santo se mueve, que haga como Él quiera. Nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo de Dios. Pero hoy tenemos falsos cristos metidos en programas, porque no podemos pasarnos de aquí, no podemos hacer esto. Y adulaciones, falsos cristos dentro de las congregaciones, personas creyéndose algo que no son. Entonces tenemos engaños y tenemos falsos cristos. Pero hay otros sucesos que Jesús menciona, y voy a ir rápido porque el tiempo siempre me gana. Guerras y conflictos. Jesús lo menciona en ese mismo capítulo de Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. El primero dice, no os engañen. En este segundo, no se turben. En otras palabras, no pierdan la paz, no pierdan la tranquilidad, no se turben. No os turbéis por que oirán de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todas las guerras, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo esto tenía que pasar. Pero dice Jesús, todavía no es el fin. Faltan otros sucesos, faltan otros acontecimientos que se tienen que cumplir para que se vaya acercando, nos aproximemos al final de la humanidad. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el tiempo que Jesús está soltando esta palabra escatológica, esta palabra profética, no habían tantas de estas cosas. No existían tantos sismos, de terremotos. Había un poco más de tranquilidad sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué me dirá usted, pastor? ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el pecado se aumentaría y la tierra gemiría como con dolores de parto. Quiere decir que mientras más avanza el pecado, mientras más abortos hay, mientras más borrachos hay, mientras más prostitutas hay, mientras más homosexuales hay, mientras más lesbianas hay, mientras más pecado haya sobre la tierra más está gimiendo por su propia destrucción. La tierra no aguanta y se sacude como un borracho por el peso del pecado que hay en ella. Y como la Biblia dice que el pecado en los últimos tiempos iba a abundar, por eso digo que en los tiempos de Jesús había pecado, sí lo había, pero no a comparación de hoy. No a comparación. La ciencia, dijo Daniel, avanzaría. ¿Y qué hemos logrado con la ciencia? Con esta ideología de género, tener clínicas hormonizadoras, detener el proceso de pubertad en nuestros hijos, detenerlo, para que no se desarrollen como niños si son niños y se desarrollen como adolescentes siendo masculinos, sino que detener el desarrollo para luego inyectarles hormonas y que se hagan niñas. ¿Había ese avance en la ciencia en los tiempos de Jesús? No lo había. Hoy los hay. Entonces, ¿por qué la tierra hoy está con terremotos? Esto del cambio climático y del calentamiento global y de todas estas cosas, ¿a raíz de qué? De que la Biblia dice que la tierra está gimiendo por su destrucción, por el pecado avanzado sobre la tierra. ¿Cuánta gente no ha muerto? Y la sangre corre por los andenes, la sangre corre por las cunetas, por los narcos, matando a diestra y siniestra. Las guerrillas, guerras civiles, revoluciones, abortos. ¿Cuánta sangre no ha sido derramada en esta tierra? ¿Cuánta gente no muere por la amapola, de donde se produce la cocaína, la marihuana? ¿Cuánta gente no está cayendo en las garras de la muerte y la sangre es derramada a raíz de qué? Del avance del pecado. La tierra hoy está en peores condiciones y por eso los cambios climáticos, por eso el sobrecalentamiento global, por eso terremotos por acá, inundaciones por allá. La tierra ya no soporta el pecado que hay en ella.
Y Cristo lo dijo. ¿Por qué la tierra está llegando? Y Jesús dijo, que ustedes quieren saber el final de la humanidad, quieren saber cómo va a terminar la tierra. La tierra va a sufrir terremotos. La tierra va a sufrir pestilencias. ¿Cuándo antes habíamos visto esta generación una pandemia? Fuimos algunos testigos oculares de pestilencias, como la fiebre amarilla, como un sinnúmero de otras pestilencias que se dieron. Pero una pandemia, y Jesús lo menciona en este versículo 7, pestilencias. Una pandemia que solamente manifestó que ya el globalismo está establecido, la plataforma para el anticristo está preparada por la tecnología, porque la tecnología permitió que los países se entrelazaran y más de 120 países pudieron comunicarse a una misma vez, y a través de una organización como la Organización de la Salud Mundial poder dar instrucciones globales al mundo entero de qué inyecciones se tenían que emplear, qué medicamentos se tenía que utilizar, qué se tenía que hacer para supuestamente salir de esta pandemia. Jesús lo está mencionando. ¿Estamos entonces, damas y caballeros, acercándonos al final de los siglos? Definitivamente que sí. Porque lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos atestiguando, lo que hoy nuestros ojos están viendo, no lo vieron las generaciones pasadas. No lo vivieron las generaciones pasadas, pero usted y yo las estamos viendo. Jesús entonces comienza a hablar y aún no llega a la última señal, o a la señal por la que los apóstoles o discípulos preguntaban. Desastres naturales, terremotos, hambres y pestilencias. Luego tenemos a Jesús mencionando persecución de los creyentes. Persecución de los creyentes. Increíble. En primer mundo, en pleno siglo XXI, estamos viendo persecución contra la iglesia. Pero ¿qué tipo de persecución? Usted dirá, yo no he sufrido alguna persecución, porque usted está en un país donde, bendito sea Dios, aún impera la democracia, entre comillas. Usted no vive en el norte de Corea, donde el evangelio no se puede predicar. Usted no está en países de extrema izquierda, países comunistas, socialistas, ateos. Usted no vive ahí, donde el evangelio y las personas que profesan evangelio son perseguidos. Usted no vive en Medio Oriente, donde usted es perseguido por decir que cree en Jesús, cuando la religión que impera en esas zonas y en esas áreas es el Islam. Y por profesar usted otra religión que no es la de ellos, se convoca el yihad, la guerra santa, contra aquellos que no creen en el Islam. Usted no vive, pero la iglesia en muchas partes del mundo está sufriendo persecución. En muchas partes de China el evangelio no puede entrar. Las Biblias no pueden entrar como hoy usted las tiene en sus manos. ¿Sabe cómo entran las Biblias a esos lugares? Pedacitos de hojas. Rompen las hojas de las Biblias y se las pasan entre los miembros. Uno agarra un pasaje, un capítulo de esa hoja, la lee, y cuando la termina de leer se la pasa al otro. Y cuando el otro termina se la pasa al otro. Y así se andan rotando los pasajes de la... Uy, usted lo tiene aquí libre porque usted no vive en esos lugares. En Rusia, en los tiempos de la cortina de hierro, hay un hombre que cuenta el testimonio, Josué Irión, de cómo entró a Rusia cuando estaba y prevalecía la cortina de hierro, donde no permitían que el evangelio fuese predicado, contrabandeando Biblias. ¿Por qué no contrabandean Biblias en vez de droga? Hay persecución de los creyentes en nuestro propio territorio.
Desde el momento que las oraciones fueron removidas de las escuelas, desde el momento que la Biblia no es permitida y mencionarla en las escuelas públicas, desde ahí ya estamos teniendo presión y persecución. Desde el momento que se mofan de ti por hablar de Jesús en las escuelas, desde ahí ya estamos sufriendo persecución. Hay persecución en estos días y en estos momentos. Por eso nosotros hemos orado a Dios. Señor, toque el corazón de esta gobernadora y suelte los fondos federales, más de 400 millones de dólares otorgados a los padres, para que los padres decidan y escojan la escuela que ellos quieren para sus hijos, y no que el gobierno nos obligue a meter a nuestros hijos en las escuelas que ellos dicen, enseñándoles lo que ellos quieren. Por eso oramos para que el Señor nos abra puertas y aquí en Jubileo tengamos nuestra propia escuela cristiana privada para enseñar los principios verdaderos de la bendita y sagrada palabra de Dios. Y les tengo noticias, la próxima semana vienen los encargados para ver nuestro edificio. Espero que Jorge ya haya terminado. Pues la próxima semana ya están aquí los encargados para que nosotros podamos montar nuestra escuela privada cristiana para sus hijos. Y así no correr el riesgo de andarles permitiendo que ellos escuchen basura del diablo allá afuera. Que tengan palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios. Pero desde el momento que alguien retiene esos fondos para que los padres no tengan esa opción, desde ahí tenemos persecución. El momento cuando un grupo satánico, adoradores de Satanás, se meten en el Capitolio y en la Cámara Baja para querer también ellos hacer sus ritos satánicos, porque nosotros los pastores y los cristianos estamos metidos en el Capitolio orando, y ellos dicen, si ellos lo pueden hacer, también nosotros. Desde ahí estamos teniendo persecución. Hay persecución. El que usted no lo vea y no lo esté viviendo no significa que no hay. Pero Jesús habló de que serían perseguidos los creyentes en el capítulo 24, versículos 9 y 10. Aumento de la maldad, ya lo he dicho. Hoy más que nunca la maldad ha avanzado y hay abundancia de maldad. El pecado ha abundado hoy más que nunca. ¿Y por qué? Por el avance científico. Mientras más avanza la ciencia, hermano, más pecado hay. Dígame usted cuándo nuestros hijos, cuándo usted creció con un dispositivo en sus manos viendo YouTube. Ni existía. Con costo yo creo que algunos de ustedes lograron ver un Viper. ¿Recuerda el Viper? Y cuando empezaron a salir los primeros celulares, aquello que parecía un bloque. ¿Recuerdan ustedes el teléfono banana? Que era así de grande, parecía lo que usaban en la guerra. No había lo que hoy tenemos. Nuestros hijos hoy tienen en sus manos el poder de ver pornografía, hermano, y caer en la seducción, caer en el engaño, en la mentira de Satanás, porque hoy el pecado está aquí, mírelo, aquí está el pecado. Entonces hay avance de maldad, 100% que la hay, y Jesús la mencionó. ¿Qué significa? Que estamos llegando al punto rojo del final de los tiempos. Luego dice señales celestiales, y esto es interesante, porque aunque usted y yo a veces no le prestamos mucha atención a eso de las 4 lunas de sangre, y usted lo toma como algo normal. ¿Usted no sabe que eso es profético? Apocalipsis capítulo 13. Usted no sabe que todo lo que ha acontecido en el cosmos y todo lo que está pasando en el universo son manifestaciones de las señales que Jesús dijo que iban a ver. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis y quiero tocar algo que algunos de ustedes me han preguntado: pastor, ¿qué de eso de la vida que hoy están encontrando la NASA y los soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos y de la Fuerza Militar de Estados Unidos, de esos extraterrestres? Le voy a decir algo. Yo no descarto la posibilidad que haya vida fuera de la nuestra, porque Dios es un Dios de creación eterna. Él viene creando desde la eternidad. Él creó todo lo que hoy nuestros ojos ven, cada estrella, cada planeta, el universo. Que nuestro universo, la galaxia nuestra, no es la única que existe. Está comprobado por los científicos que estudian de que nuestra galaxia no es el Milky Way no es lo único que existe. Hay otras galaxias y hay otros hemisferios
Y hay otros círculos solares que existen. Entonces, si eso otro existe, lo más seguro es que exista vida. Y tenemos alguna comprobación bíblica. Job capítulo 1, Job capítulo 2. Los hijos de Dios se reunían a hablar con Dios y venían de todas partes del universo. Puede que exista vida en otros lugares. No descarto la posibilidad de vida en otros lugares, pero aquí en la tierra, extraterrestres viviendo dentro, en medio de nosotros, reptilianos. Tiene cara de reptil el que está a su lado, pero que sea reptiliano no sabemos. Cara de iguana. Pero todo esto que está pasando hoy, ¿por qué hoy? ¿Por qué hasta hoy se está soltando y se está convirtiendo en novedad pública? El hecho de que hoy están saliendo seres del mar, platillos voladores que surgen del mar y ¡fum!, se proyectan hacia los hemisferios del cielo y allí andan y los grandes avionetas, o ¿cómo se le llaman? Los aviones militares, ahí los van custodiando. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no escuchó usted de eso hace 20 años? 10 años. Pero hoy se está haciendo público. Escuche por favor y preste mucha atención. Todo esto es un plan de Satanás. ¿Recuerda lo que dijimos? ¿Qué fue lo primero que Jesús mencionó que entraría como primera señal? Engaño. ¿Por qué Satanás está manipulando todas estas cosas para engañar a la humanidad y para que el día que se dé el rapto y nosotros, la iglesia de Cristo, desaparezcamos de esta tierra, se le acredite nuestra desaparición a los extraterrestres que salieron del mar? Se fueron todos esos aleluyas, se fueron todos esos que iban a jubileo. Yo espero que sí. Si usted se queda, ahí le dejo las llaves de mi camioneta, ahí le dejo las llaves de mi casa, todos mis trajes, si le gustan se los dejo. Disfrútelos con el anticristo, porque lo que vendrá próximamente será el anticristo. El rapto se va a dar. Aunque usted me diga, pastor, así vienen diciendo, hoy más que nunca nos vamos con Cristo. Hoy más que nunca estamos, hoy más que nunca cerca a ver a nuestro Redentor venir en las nubes y recibirnos en los aires. Y en un abrir y cerrar de ojos, Pablo le escribe a Tesalónica, seremos arrebatados, aleluya, e iremos con él en las nubes. Y luego para pasar por el tribunal de Cristo, donde seremos galardonados y pasaremos a las bodas del Cordero y a la cena del Cordero. 7 años de fiestas continuas, de celebración. Ahí no habrá más lágrimas, ahí no habrá más llanto, no habrá preocupación de renta, no habrá preocupación de nada. Estaremos en su presencia. Mientras el mundo se estará convulsionando y la falsa, la mentira, los extraterrestres del mar se llevaron a todos ellos. Ellos desaparecieron. ¿Por qué se está hablando hoy de eso y se está haciendo público? Hermano, hoy en la Cámara de Estados Unidos y grandes funcionarios de gobierno están hablando abiertamente. Es una realidad. Nos hemos topado con vida extraterrestre, alienígenas, y hemos tenido comunicación directamente con ellos. Tal vez no verbal, pero hemos tenido algún tipo de comunicación. Así lo han dicho los funcionarios de gobierno de alto nivel. ¿Y por qué hoy? Usted no se ha preguntado todo esto, ¿por qué está pasando todo esto? Cristo viene. No me oyó. Cristo viene. No, Cristo viene. Cristo viene y nada lo detiene y nadie lo detendrá. Cristo viene. Por eso es absurdo
que usted en este momento ande todavía jugando con las cosas de Dios. Es absurdo que usted todavía en este tiempo, viendo lo que está viendo, atestiguando lo que está atestiguando, viviendo lo que está viviendo, que usted ande jugando con las cosas de Dios. Hermanito, después va a llorar lágrimas de sangre cuando desaparezcamos. Y aunque dicen que rapto no existe porque la palabra rapto no está en la Biblia, es comparada a la palabra de Pablo en Tesalónicas cuando dijo: y seremos arrebatados. Es ser removidos con violencia. Eso es ser arrebatado. Es el mismo significado y la misma definición para rapto. Seremos removidos con violencia. Seremos removidos. Nuestro cuerpo sería glorificado. Hay algunos que interpretan que el cuerpo de Jesús era espíritu y no era cuerpo, no era materia. Están equivocados. Jesús ascendió al cielo en materia, bajo un cuerpo glorificado que no estaba contaminado, y así será nuestro cuerpo. Pero Jesús le dijo a Tomás: toca, Tomás, toca las manos y las heridas de mi mano. Y Tomás las palpó. Mete tu mano en mi costado, Tomás, ya que tú no crees. Mete las manos en mi costado y date cuenta que las heridas son reales. Jesús tenía su cuerpo en materia. Lo único que la humanidad le regaló a Jesús y está en el cielo son las heridas y las cicatrices que Él lleva en su cuerpo. Fue lo único bueno. Imagínese usted lo que la humanidad pudo darle a nuestro Jesús. Él ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, materia glorificada. Y así será nuestro ascenso al cielo, en un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces yo quiero que entienda que esto de los extraterrestres, alienígenas y todo esto que usted está escuchando son parte de las señales de lo que veríamos en el cielo, de lo que está pasando en órbitas celestiales. La aparición de estos alienígenas y el invento y las noticias y todo. Ahora, entonces usted me pregunta: entonces ¿qué son, pastor? Demonios. Demonios personificados en alienígenas. ¿Para qué? Para engañar y para desacreditar el rapto y la desaparición de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Para que el momento que nosotros desaparezcamos, lo primero que digan es: se los llevaron los extraterrestres. No existe tal rapto. No se preocupen. La forma de calmar la convulsión que el mundo experimentará una vez después del rapto va a ser: no se preocupen. Así como se los llevaron, los van a regresar. Y nosotros, los gobiernos, nos estamos uniendo y estamos teniendo comunicación con ellos para hacer un tratado de paz y que nos regresen a todos sus familiares. No te preocupes, tú que te quedaste, que perdiste a tu papá, a tu mamá, que se desaparecieron, los vamos a lograr nuevamente. Y así van a tratar de calmar a la humanidad de aquel entonces, a través de engaños y de mentiras. Todo eso que está pasando a usted no le debe de causar una gran impresión. Cristo lo dijo. Lo que sí le debe de causar es una gran preocupación. ¿Estás preparado para el día del rapto? Si Cristo viene ahorita, ¿te irás con Él? ¿Te vas con Jesús? Si Cristo se aparece en este momento, al tocar de la final trompeta, por cierto, es simbólico, no es que usted va a escuchar una trompeta por ahí, es simbólico. El sonido de trompeta se daba en Israel para alertar de guerras, convocatorias, y el final de la trompeta es porque Dios va a convocar a los santos y ascenderemos al cielo. ¿Estás preparado para tu encuentro con Jesús? Si Jesús viniera esta noche, ¿te irías con Él o te pasaría lo que Jesús mismo dijo y advirtió en ese capítulo 24? Uno sería tomado y el otro sería dejado. Dos estarán en la cama. Uno sería tomado y el otro se queda. Creo que se refiere a las parejas. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo anda tu vida? Acuérdese que la salvación es individual. No porque tu esposa venga a la iglesia, tú ya te salvaste, varón. Usted tiene que tener su encuentro personal con Jesús.
Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor que lo perdone y que escriba su nombre en el libro de la vida para usted calificar y ser parte del reino de los cielos. Pero si usted no se arrepiente de su pecado, aunque su esposa venga a la iglesia y usted la mande con sus hijos, usted no se va a salvar. Porque la salvación es individual. O sea, como dice el término por ahí, sálvese quien pueda. Si Cristo viniera esta tarde, ¿cómo andas tú con Él? ¿Cómo andas? ¿Aún guardas raíces de amarguras en tu corazón? ¿Aún no has podido perdonar? ¿Aún persistes en tu pecado? ¿Sigues pecando? ¿Estás viendo todas las señales cumplidas? Todo lo que Jesús anticipó y habló y dijo, las estás viendo en las noticias, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas de las redes sociales, las miras. Y aún así, te pregunto, si Cristo viene hoy, ¿te irás con Él? Porque algunos persistimos en nuestro pecado y pensamos que todavía tenemos tiempo. Por eso la curiosidad y la intriga y el interés de querer conocer cuándo será el final. Porque hay personas que dicen, cuando ya me dé cuenta que se está acercando el final, entonces voy a empezar a ir a la iglesia. Entonces ahora sí me voy a arrepentir. ¿Y qué si tal vez todavía no es el final, pero la muerte decide sorprenderte? ¿Quién tiene aquí la vida comprada? Yo no sé por qué le llaman seguro de vida. Seguro de muerte. Porque de vida no hay nada. Si fuera seguro de vida, que me den el beneficio ahorita, que estoy vivo y vivito y coleando. Los 100 millones que me lo den ahorita mientras estoy vivo. Si fuera seguro de vida, es seguro de muerte. Entonces, ¿quién tiene comprada la vida? Dígame, ¿ya usted pagó para vivir cuántos años? ¿Usted ya compró los años de su vida? ¿Quién dice que tiene la vida garantizada? La vida, dijo Job, del polvo salimos y al polvo volveremos. Yuhu. Ahorita puedes estar aquí sentado, mañana te petateaste, mañana te moriste. ¿Y qué cuentas le darás a Dios de tu vida? Tacaño para la obra de Dios, nunca dio ofrenda ni diezmo. Más bien criticaba los diezmos y las ofrendas. Multipliquen para $1 que daba. Hablando mal del hermanito, chismeando de la hermanita, hablando mal de los pastores. ¿Esa es la cuenta que le vas a dar a Dios? Si el Señor te pregunta, hijo, ¿eras fiel? Bueno, Señor, iba a la iglesia cuando me acordaba. Cuando tenía tiempo y estaba libre, iba a tu iglesia, iba a tu casa. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Porque si no tienes buenas cuentas, ni te prepares que no te vas, ni te vistas que no vas. Bendito sea Dios que por su misericordia todavía estamos a tiempo para corregirnos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y esta es la noche de oportunidad para ti, para que arregles tu vida con Dios. Y si la trompeta llegara a sonar en este momento, tu cuerpo sea glorificado por el poder del Espíritu Santo y nos encontremos en las nubes con nuestro Mesías, con nuestro Salvador. Finalmente, hay mucho. Este tema pudiéramos hacerlo en 5 partes y aún así no termino. Con respecto a las señales celestiales, la abominación desoladora va a tener que venir. Nosotros somos de los que creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Qué bases bíblicas tenemos para eso? Un montón, y le puedo dar ejemplos. Salmos capítulo 1, porque Dios no traerá juicio sobre la congregación de los santos. Hay una separación entre el impío y el santo, el impío y el pío. Y Dios no traerá juicio sobre los mismos al mismo tiempo. Dios no opera así. Tenemos el caso de Lot y su familia, que antes de que Sodoma y Gomorra fueran quemados, Dios rescató la vida de Lot y sus hijas. Su mujer se quedó porque volteó a ver atrás. Tenemos el caso de Moisés, cuando está atravesando el Mar Rojo, pasa todo el pueblo, pero luego entra los carros de Faraón y su ejército y son anegados en agua. Son hundidos en las aguas, pero Dios liberó a su pueblo.
Tenemos el diluvio. Llegó el juicio para la humanidad. Génesis capítulo 6. Y vio Dios que todo lo que el hombre hacía, lo hacía de mal corazón. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Así lo dice la Biblia en Génesis 6:12. Y trajo el diluvio. Pero ¿qué hizo Dios? Salvó la vida de Noé y su familia. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. La gente estaba como hoy hay mucha gente. Por eso la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque Noé predicaba y la gente decía, ya aburrí Noé con ese mensaje, que viene lluvia, que viene un diluvio. Y nosotros nunca hemos visto agua caer del cielo, porque la Biblia dice que un rocío surgía de la tierra. No había agua como hoy, que vemos la lluvia que baja del cielo, no había. Entonces la gente estaba en un estado de incredulidad. Y Noé predicaba y predicaba. 120 años predicó Noé. Y la gente decía, ya aburres con ese mensaje. Como hoy hay gente diciendo, ya aburren con eso de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Así lo decía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi kitiribueno. Y la gente dice, ya aburren. Así estaban en los días de Noé. Así estaban, igualitos. No creían hasta que llegó el día. Mire cómo es Dios, que te da oportunidad. Por eso es que yo he predicado y he dicho que el tiempo que se cierre el periodo de la gracia para nosotros los gentiles, ya no habrá más oportunidad. Si no te fuiste en el rapto, si no te salvaste, te moriste y te salvaste y te quedaste el día del rapto, no habrá más oportunidad. ¿Por qué? Te voy a decir. Dios no permitió que Noé cerrara la puerta del arca. ¿O la cerró Noé? ¿Por qué cree usted que Dios no permitió que Noé cerrara su propia puerta del arca? Porque Dios sabía que el hombre es movido por sentimientos. Y Dios sabía que Noé podía ser movido por el grito de aquel primo, de aquel tío, de aquella abuela, de aquella sobrina. Sálvame, tío Noé. Abre la puerta, tío Noé. Abra la puerta, mi niño, gritando los abuelos. Y como Dios sabía que el hombre por impulso es movido por sus sentimientos y sus emociones, dijo, no, tú no la vas a cerrar, la voy a cerrar yo. Métete. Se metió Noé y su familia y ya no hubo más oportunidad. Yuhu. Yuhu. La hora de salvarte es ya. ¿No me oyeron? La hora de salvarte es ahorita. Ahorita te puedes salvar. Ahorita sigue la puerta del arca abierta para ti. Ahorita mientras estemos en esta iglesia, mientras estemos predicando esta palabra, aleluya, hay oportunidad de salvación para ti. Dios te sigue amando. Dios te quiere salvar. Es ahorita. Nada te garantiza que saliendo por estas puertas te petatees. Un accidente te sorprende y hasta ahí llegaste. ¿Y qué cuentas le rendirás a Dios? Tu cuenta quedó bañada de dinero, pudiendo haber sembrado en la obra de Dios. Pero así te fuiste, así te moriste. Dejaste un desorden en tu familia. Familia disparatada, porque no quisiste arreglar tu vida con Dios. Este es el momento, esta es tu oportunidad. Es tiempo de salvación. Finalmente, llegará el momento cuando la iglesia será arrebatada y entonces vendrá lo que Jesús menciona en ese mismo capítulo 24, el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿a qué se está refiriendo? Ustedes se acuerdan que hablé de las 70 semanas de Daniel. ¿En qué semana estamos viviendo nosotros? ¿En la número? ¿En qué número? 69. Hemos llegado hasta 490 años de existencia. Hay una pausa prolongada, era el tema de ese domingo. La pausa prolongada. 490 años, 69 semanas. Y aún falta la última semana de Daniel, la semana número 70.
Y la semana número 70 es precisamente la semana de la que Jesús está hablando en este versículo, ¿qué les dije? 15. Esta será la 70 semana. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué va a pasar? El anticristo. Entonces no puede surgir el anticristo, el hijo de la iniquidad, que dice Pablo, porque aún está la iglesia. Y nosotros la iglesia tenemos un poder del cielo, una autoridad delegada por Dios, que al diablo le decimos: vete, Satanás, huye de aquí, aleluya, porque en este lugar mora Dios. Nosotros la iglesia tenemos esa autoridad sobre el infierno y sobre sus demonios. Pero una vez que la iglesia se va, ¿qué autoridad queda? ¡A su nombre! Imposible que se esté durmiendo con un tema como este. Imposible, hermano. ¿Qué queda? No hay autoridad, no hay Espíritu Santo, no hay convencimiento de pecado, porque el único que convence al hombre de su pecado es ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se va con nosotros, ¿qué queda en la tierra? Entonces entramos a la segunda dispensación, a despertar la conciencia del hombre. Y la conciencia no le funcionó a Caín. Cuando fue confrontado por Dios y le dijo: Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? ¿Dónde está? ¿Qué le dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No funcionó la conciencia. Como en la tercera dispensación, el gobierno humano. En el gobierno humano, ¿qué hizo el hombre? La torre de Babel. ¿Qué hizo Dios? Confundió sus lenguas, porque el hombre por sí no puede hacer absolutamente nada. Si el Espíritu se va con nosotros en el día del rapto, ¿qué quedará aquí? ¿Quién va a detener al hijo de la iniquidad? ¿Quién va a detener el periodo de la desolación? Nada ni nadie. Vendrá la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio serán años de aparente paz. Y la Biblia dice que cuando el hombre diga paz, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Y entonces vendrá la persecución del anticristo, aquel que se manifestó como un cara de bueno, una buena persona, un pacificador global, un hombre que trajo la paz global, mundial. Va a sacar las garras y lo primero que va a hacer es darle la espalda a la nación de Israel. El mismo que provocó los tratados de paz en la nación de Israel será el mismo que le dará la espalda a la nación de Israel y se unirá a los cachorros de león. Los países del Medio Oriente, Irán, Irak y todos esos países de ahí, Libia, Asiria, Siria y todos esos países, esos pequeños cachorros de león, se van a levantar y se unirá el oso mayor, que es Rusia, y luego entrará el dragón, que es China, y todos ellos vendrán en forma destructiva contra la nación de Israel. Y esos serán momentos cuando la Biblia habla de las 7 copas que serán derramadas sobre la tierra, los 7 tocares de trompeta. Cada tocar de trompeta es un juicio. Los 4 caballos del Apocalipsis. Ahí los vamos a ver en las 70. Bueno, perdón, yo no los voy a ver, espero que usted tampoco. Pero los que se queden van a ver todo el panorama escatológico profetizado por Daniel, por Juan, por Jesús, cumplido en la semana número 70 de Daniel. Damas y caballeros, la señal final, la señal que los discípulos pidieron, Jesús se la contestó. Versículo 30. Versículo 30. ¿Qué señal? Entonces aparecerá ¿qué? La señal. Se dio cuenta que habían muchas señales que Jesús dio, pero en este versículo 30 está hablando ya de una. Los discípulos preguntaron ¿por cuántas señales? ¿Por cuántas? Por una. Y Jesús les dio varias señales, o sea, les dio el bonus, les dio el extra. Pero finalmente les respondió y les dijo: esta será la señal. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Dele más fuerte ese aplauso. ¿Cuál es la señal? La venida de Jesús. Quiero que entienda que en el lapso del rapto Jesús no va a pisar el monte de los olivos.
En la segunda venida de Jesús, que hemos hablado que está compuesta en dos partes, la primera parte de la segunda venida de Jesús es el rapto. Y en el rapto Jesús no pisa el monte de los olivos. Jesús se queda en las nubes. Viene con las almas y los espíritus de aquellos que durmieron antes que nosotros, dice el apóstol. Viene con ellos, ellos bajan a los sepulcros. Cada alma, cuando bajan a los sepulcros a donde fueron sepultados, el cuerpo que ellos traen y la materia, dijimos que cuando se une lo divino con la materia se crea lo eterno. Viene lo del cielo, el alma y el espíritu de aquellos, y tocan la materia enterrada, y una vez que tocan el cuerpo acá, los huesos que quedaron, entonces aquel cuerpo será glorificado. Y por eso Pablo dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que nosotros lo primero que vamos a ver es cómo los muertos en Cristo resucitan primero. Tus familiares, mi papá que hoy está en la presencia del Señor, mi suegro que está en la presencia del Señor, regresará a tomar ese cuerpo, pero ya no en el cuerpo en el que murió, sino que con el toque divino de Dios aquel cuerpo será glorificado y volverán otra vez a las nubes, y ahí nos estarán esperando. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y nos uniremos con ellos en las nubes. Y entonces, aleluya, nos vamos. Después de eso, ¿qué va a pasar? 7 años. En esos 7 años aquí en la tierra va a haber una terrible convulsión. El anticristo se va a voltear contra la nación de Israel y se unirán las naciones, como Jesús lo predijo en ese capítulo 24, contra la nación de Israel. Y entonces Dios no va a permitir que a su pueblo escogido, a su pueblo amado, se le haga daño. Y entonces Jesús va a bajar, y allí todo ojo le verá. En el día del rapto la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que no se va a dejar ver por muchos. Por eso va a ser tan fácil el invento de la gente y de los gobiernos diciendo que los alienígenas y los extraterrestres nos llevaron, porque Jesús no se va a dejar ver. Él llega hasta las nubes. Allá nos reunimos nosotros con Él. Luego nos vamos. Pero en la segunda parte de la segunda venida dice la Biblia categóricamente que Jesús va a descender y se va a posicionar, se va a parar sobre el monte de los olivos, y todo ojo le verá. Será un momento espectacular, pero yo no quiero estar ahí. Yo quiero venir con Él. Yo quiero ser de los que vengan con Él allí, aleluya, porque vamos a gobernar la tierra, vamos a juzgar la tierra, vendremos con el poder de Él sobre la tierra. Mire, yo no sé cuál sea la condición en la que usted haya venido hoy, no lo sé, desconozco, pero como pastor tengo una preocupación. Y la preocupación que yo tengo como pastor, a mí no me preocupa cuánto dinero usted tiene. Eso sale sobrando porque eso se va a quedar. A mí no me preocupa si estás teniendo problemas o no. Eso no es realmente la preocupación. A Jesús nunca le preocupó tanto la sanidad de los enfermos como la salvación de los enfermos. Por eso es que Jesús decía: tu fe te ha salvado. Salvado. Porque la preocupación más grande en Jesús es la salvación de las almas. ¿Estamos acá? Y esa es mi preocupación como pastor. Mi preocupación como pastor de esta casa es que usted se salve. Para salvarse no es tan complicado. Es sencillamente abrirle el corazón a Jesús. Decirle a Jesús: Jesús, ven y entra en mi vida. Te entrego mi corazón. Entra aquí. Mora en mí. Mire, usted dice: es que no lo quiero hacer porque
Eso significa que tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de andar de mujeriego, Yo no sé por qué piensas así. Olvídate de eso. Si traes todos esos arrastres y todos esos pecados, lo que menos te debe preocupar es eso. Te voy a decir por qué. Porque una vez que Jesús entra en el corazón del hombre, lo que el hombre no puede cambiar por su propia fuerza, Él lo puede hacer por ti. Jesús en el corazón del hombre trae transformación. Jesús en el corazón del hombre trae cambios. Lo que yo no puedo hacer con mis propias fuerzas, una vez que le abrí las puertas de mi corazón, Él lo cambia todo. El matrimonio que se está desbaratando, Él lo puede cambiar. Los hijos que se están perdiendo, Él lo puede cambiar. La enfermedad que te está acabando, Él te puede sanar, porque por sus llagas fuimos curados. Las ataduras que traigas, Él te puede liberar de ellas. Lo único que tienes que hacer es decirle: ven y entra en mi corazón. Él se encargará de hacer el resto. Y si lo haces de corazón, y te arrepientes de tus pecados hoy, el cambio será de inmediato. He escuchado de personas que tenían fuertes problemas con la droga, las adicciones, y una vez que pasaron al altar y le entregaron su corazón a Jesús, al salir de este lugar sintieron una repugnación hacia las drogas. Ya no volvían a tener apetito como el alcohólico. Una vez que el Espíritu Santo entra en tu vida, se te van las ganas de tomar, se te van las ganas de pecar, porque no puede convivir la luz con las tinieblas, y a donde entra la luz, las tinieblas salen huyendo. Esta noche ha llegado la hora de tu salvación. Y si usted dice: yo ya acepté a Jesús, pastor, pero me he enfriado, he permitido que el materialismo me atrape, como en la parábola del sembrador. Aquella semilla que cayó entre espinos creció, pero los espinos la ahogaron hasta matarla. Es probable que hoy estés atrapado en el materialismo y que lo único que te importa es trabajar. ¿Para qué? ¿Para que lo disfrute el anticristo después? No. Hay muchos que han caído en la trampa del enemigo y han sido atrapados por el materialismo. Han dejado de venir a la iglesia. La iglesia es segundo término para ellos, porque por trabajar tanto están demasiados cansados que ya no pueden hacer el esfuerzo de venir a la iglesia. ¿Será que empezaste con ese primer amor a Dios? Querías estar en la casa de Dios todo el tiempo. Buscabas cualquier excusa por venirte a la casa de Dios, pero de pronto un problema familiar, un problema con tu esposa, un problema con tu esposo, un problema con un hijo, te empezó a desanimar y empezaste a bajar la guardia, empezaste a perder el ánimo y empezaste a enfriarte. Y poco a poco la frialdad te fue llevando a alejarte de Dios, te fue llevando a seguir los pasos del mundo, y te has ido alejando y alejando, como aquel hombre que se alejó de Israel, de Jerusalén a 60 estadios rumbo a Jericó. Y en el camino a Jericó lo asaltaron, casi lo matan, le robaron todo. Y tal vez tú eres uno de ellos. Te fuiste alejando tanto, te enfriaste, te has apartado, y ladrones han venido a hurtar y a robar lo poco que tenías. Pero hay un buen samaritano que se llama Jesús, y hoy está aquí, y Él quiere sanar tus heridas, vendar tus heridas, sanar tu dolor, restaurar tu vida. Hoy puedes volver como aquel hijo pródigo que dijo: me levantaré. Después de estar queriendo comer algarrobas, lo que comían los cerdos, cuidando cerdo, animal inmundo para el judío, aquel joven supo reconocer su error, se arrepintió diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, no merezco ser tu hijo, pero acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros. Y aquel joven se levantó, regresó a casa
Y el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Cuando regresó, lo abrazó, lo besó en la mejilla, le cambió sus vestidos, le puso el anillo del sello que le da identidad. Y yo te tengo noticias. Hoy papá está con sus brazos abiertos esperándote que regrese. Hay un vestido para ti, hay un anillo para ti, hay calzado nuevo para ti y hay una fiesta en el cielo para ti. Hoy Dios te dice: hija, regresa. Hija, regresa a casa. No importa cómo hayas fallado, no importa lo que hayas hecho, a Dios no le interesa. A Dios le importa tu arrepentimiento. No importa lo que hiciste en tu pasado, varón. Hoy Dios te dice: hijo, regresa a casa. Mis brazos están abiertos. Póngase de pie, por favor.